Oli, es necesario explicar esto antes de empezar el video. Este autor posee varias historias independientes que están unidas entre sí. Yo ya he subido. Mi trabajo es vigilar a una mujer atrapada en una habitación. Ahora estarás escuchando el primer video de Ven a vivir a las cenizas de mi corazón. El mismo autor ha dicho que no tienen un orden las historias, es más, dependiendo del orden que las leas, verás diferente la historia. Solo les digo por si quieren ver ese video antes de este, pero no hay problema si no lo hacen. Aunque personalmente les digo que vale la pena ver todas las historias porque las conexiones son increíbles y así no te quedas con dudas. Bye. Así que encontré una nota extraña en el sótano. Es solo una frase, y dice, ven a vivir en las cenizas de mi corazón. Raro, ¿verdad? Es un poco de excitación extraña, pero no creo que sea suficiente para sacarme de este mal humor. Me mudé a esta casa hace 2 días, y ya me arrepiento. Estoy cansada y sucia, pero ese no es el problema. Y la casa en sí, aunque muy vieja y a veces espeluznante, es también muy hermosa en muchos sentidos. Es ciertamente más bonita que cualquier otro lugar en el que haya vivido antes, aunque eso no sea decir mucho. Y lo que acabo de encontrar en el sótano es lo más interesante que he encontrado en mucho tiempo. El problema es que nunca debí haberme mudado aquí con Phil. Después de estar con él durante 2 años, supe en la parte de atrás de mi cabeza que había problemas que iban más allá de los dolores normales de crecimiento de una relación. Creo que Phil también lo sabe, y por eso sugirió que nos mudáramos a un nuevo estado. Como si el estrés de la mudanza y el aislamiento de una nueva ciudad fueran a unirnos de alguna manera en lugar de separarnos. Pero permítanme ser clara, Phil es un buen tipo. A veces bebe demasiado, y no siempre tiene el mejor juicio, pero en general es responsable, amable y leal. No creo que sea la persona adecuada para mí. Lo supe antes de aceptar mudarme, lo supe cuando cerramos la casa, y ciertamente lo sé ahora, sentada en una habitación llena de cajas llenas de recordatorios de nuestras vidas. Pero aún así, no puedo echarle toda la culpa a él. Fui lo suficientemente tonta como para aceptarlo, los dos jugando a la gallina de las relaciones, acelerando nuestros motores y cuidando el uno del otro cada vez más rápido. Atreviéndonos a ser el que dice no, ya basta. Esto ya no funciona, y creo que estoy a punto de lograrlo. Empecé a llevar este diario basado en un libro de autoayuda que leí una vez y que decía que cuando tienes que tomar una decisión difícil, llevar un diario para registrar tus pensamientos y sentimientos a lo largo del tiempo puede ayudarte a ver la realidad objetiva de tu interior mejor que confiar puramente en la memoria y en tus pensamientos y sentimientos subjetivos en un momento dado. Así que eso es lo que voy a hacer en los próximos días. Y cuando lo mire, si todavía me siento como ahora, le diré a Phil que se acabó. Pero volviendo a lo que acabo de encontrar en el sótano. Primero, tienes que entender que cuando digo que esta casa es vieja, quiero decir que es vieja. No sé mucho de estilos de casas, pero el agente inmobiliario dijo que era estilo victoriano y que puede haber sido construida durante la era victoriana, ya que los registros de la tierra de la zona dan cuenta de la casa por primera vez en 1884. Pero eso es también lo lejos que se remontan los registros locales para cualquier cosa, y la casa ya estaba aquí, así que es difícil decir cuándo fue realmente construida. En cualquier caso, como dije, la casa es hermosa. Está hecha de ladrillo gris claro con abanicos de tejas gris oscuro que cubren los diversos picos y curvas de su techo como las plumas de algún gran pájaro invernal. Y la habitación interior es una extraña mezcla de grandes espacios abiertos y estrechas alcobas y pasillos. Y mientras que la casa entera tiene un cierto impacto, lo atribuyo a que es tan vieja, y la mayoría de las sensaciones extrañas que tengo provienen de cuando estoy en el sótano de todos modos. El sótano es sorprendentemente limpio, ya que consta de 2 grandes habitaciones sin ningún tipo de mobiliario, excepto una fila de armerías vacías que están construidas en una pared. Mi idea inicial era reemplazarlos con estanterías en algún momento, pero ahora empiezo a preguntarme si estaré aquí el tiempo suficiente para que importe. De todos modos, basta de eso, es hora de hablar de la nota que encontré. Estaba moviendo algunas cajas aquí abajo cuando noté algo que sobresalía de una de las paredes. Era un trozo de papel doblado, tan amarillento con el tiempo que temía que se desmoronara cuando lo abriera. Sin embargo, se mantuvo, y vi escrito dentro de esa única línea con una hermosa letra: ven a vivir en las cenizas de mi corazón. Revisé el lugar en el ladrillo del que lo había sacado y vi que había un hueco en el cemento. No miré de cerca en ese momento debido a la iluminación, pero creo que voy a volver a bajar con una linterna y revisarlo de nuevo. De todas formas, hay algo raro en esa habitación.
No la he medido, pero juraría que es varios pies más corta que la otra habitación, y aunque hay razones que podrían ser el caso. Casi siento que la pared de ladrillo con la nota fue construida más tarde que el resto para dividir el sótano. El ladrillo se ve ligeramente diferente al resto, o al menos eso creo. Quién sabe, escribiré más cuando termine de revisarlo. Si voy a escribir estas cosas, me gustaría que fuera más que una queja sobre los problemas de mi novio. Joder, estoy tan sola aquí, y mi trabajo no empieza hasta dentro de 2 semanas. De todos modos, me despido por ahora. Hay algo detrás de esa pared. Volví a bajar allí, encendí una linterna en el hueco del cemento, y lo atraviesa completamente. El agujero era demasiado pequeño para que yo pudiera ver y hacer brillar la luz al mismo tiempo, así que cogí un destornillador y saqué un poco más de cemento hasta que pude quitar el ladrillo. No pude ver mucho, pero definitivamente hay otra habitación por allí y me pareció ver parte de un marco de cama. Más o menos en ese momento fue cuando oí a Phil entrar en el piso de arriba. Por alguna razón no quería que él lo supiera todavía, no quería compartir mi descubrimiento. Tuve el pensamiento poco caritativo de que no quería que Phil estuviera por todas partes. Que es una frase general en la que a veces pienso cuando se involucra en alguna conversación o actividad y solo lo disminuye de alguna manera. Joder, sueno como una zorra ahora mismo. No lo digo en ese sentido, solo quiero decir que no puede disfrutar de algo tan extraño como esto. Tiene una reacción casi hostil a las cosas que no entiende, e inmediatamente querría o bien descartarlas o bien dar alguna explicación racional. Solo quiero saborear el misterio de esto, aunque sea por un rato. Devolví el ladrillo rápidamente y subí las escaleras, logrando evitar mencionar la nota o la habitación oculta que acababa de encontrar sin mentirle estrictamente. Escribo esto antes de irme a la cama, y ya tengo planes para ir a comprar un mazo por la mañana. Voy a ver qué hay en esa habitación. Así que derribar una pared de ladrillos, incluso una vieja y ligeramente desmenuzable, es más difícil de lo que pensé que sería. Supuse que como tenía tan pocos problemas para liberar un ladrillo, el resto se desmoronaría fácilmente, pero no tanto. Fui a una ferretería local y compré un pequeño mazo, evitando las preguntas de la cajera sobre para qué iba a usar un martillo tan grande una señorita como yo. Y cuando volví a la casa me puse a trabajar en la pared inmediatamente. El mayor problema no era balancearlo, es pesado, pero estoy en buena forma y me aseguré de poder balancearlo bien antes de comprarlo. El problema es la vibración. Cada vez que golpeaba los ladrillos, las ondas de choque subían por mis brazos hasta mis hombros. Me puse unos guantes de jardinería que saqué de una caja en el garaje, y me ayudó un poco, pero mis manos seguían zumbando y entumecidos cuando terminé. Aún así, después de un poco más de una hora, la pared había desaparecido en 1/3, lo que fue más que suficiente para dejarme entrar y permitir la entrada de más luz. También había cogido una pequeña linterna eléctrica en la tienda, y cuando la encendí, envió un chorro de luz fría y blanca a través de los contornos oscuros de la habitación oculta. Lo que había visto antes era una cama. Una cama de estructura de hierro oxidada con un colchón delgado que estaba medio negro de putrefacción. Junto a la cama había una mesita de noche de madera que contenía unos cuantos troncos de velas en soportes y en pequeños platos. Y contra una pared había un cofre de cedro con lo que parecía una especie de cuaderno encuadernado en cuero encima. Mi corazón estaba en mi garganta en este punto. Había encontrado un viejo dormitorio que había sido tapiado sin haber sido nunca limpiado, o había encontrado donde alguien había sido encarcelado en algún momento. Consideré llamar a la policía, pero no había señales de un cuerpo, y había tal sensación de antigüedad y desuso mohoso aquí que estaba segura de que cualquier víctima, si la hubiera, ya se habría ido de todos modos. Estaba haciendo otro barrido de la habitación con la linterna cuando vi la forma de un hombre. Grité, dejando caer la linterna y retrocediendo hacia la abertura en la pared. Entonces me di cuenta de que lo que estaba viendo no era un hombre de verdad. Era la silueta de un hombre pintada o quemada en la pared lejana. Con mi respiración todavía rápida y dolorosa, miré a mi alrededor durante varios momentos para asegurarme de que no me equivocaba, de que no había ningún extraño en esa habitación abandonada conmigo. Pero no vi nada. Inclinándome, cogí la linterna y eché un vistazo rápido al espacio vacío debajo de la cama y la mesilla de noche antes de ponerme de pie y caminar hacia la silueta. De cerca, pude ver que parecía menos pintura o quemado y más como una forma de moho o putrefacción. Aunque aún así tenía innegablemente la forma de un hombre medio pie más alto que yo y medio de nuevo tan ancho. Cuando alcancé a tocar la zona negra donde estaría su pecho, la pared tenía una ligera esponjosidad que me hizo retroceder el dedo rápidamente. Limpiando mi mano en los pantalones, me acerqué al pecho y me senté a un lado del libro de cuero. Dentro del pecho había ropa, la mayoría de la talla para un hombre grande, aunque algunas hacia el fondo parecían algo más pequeñas.
Todas ellas estaban en sorprendentes condiciones, particularmente dado lo anticuadas que parecían. Sentí una extraña culpa al revisar esas ropas, como si estuviera husmeando en el mundo privado de un extraño. Supongo que en cierto modo lo estaba, pero el tiempo había hecho que el punto fuera discutible de todos modos. No quedaba nada más que esta habitación oscura y el puñado de pertenencias que quedaban. Y, por supuesto, ese libro. Cogí el libro y volví a salir a la parte principal del sótano donde la luz era mejor. El libro parecía estar prístino, con signos de edad, pero sin moho o decadencia. Había un cordón de cuero que lo ataba, y mientras desenrollaba suavemente el cordón y abría el libro, podía oler no solo el cuero y las páginas, sino que imaginaba que también podía oler al dueño del libro. Un olor masculino, un buen olor que hacía que la experiencia de sostener ese libro y ver las palabras escritas en la primera página fuera más personal, más poderosa de lo que realmente puedo describir. La letra era la misma que la nota que había encontrado pegada en la pared. Decía el último testamento de Justin Paring, completado el 12 de junio de 1909. Que esto llegue a manos más amables de lo que he conocido. Estoy a punto de empezar a leerlo, e intentaré transcribirlo aquí lo antes posible. Esto se siente tan importante. Tendré que explicarle la habitación a Phil cuando vea la pared, pero al menos por ahora, este libro permanecerá en secreto. Hasta la próxima vez, diario guarda mis secretos por mí. Como prometí, aquí está la transcripción de lo que encontré en el libro de Justin Paring. Es bastante larga, así que terminaré la transcripción en mi próximo mensaje. Mientras escribo esto, soy un hombre de 21 años de lo que creo que es una mente sana y una firme base espiritual. A pesar de lo que me han dicho en estos últimos 8 años, no estoy loco y no estoy poseído por el diablo ni por ninguno de sus menores imbéciles. Al contrario, incluso ahora tengo mucho amor en mi corazón, sin que una pequeña porción sea aún permitida a mis atormentadores. Mis padres y mi hermano, aunque muchos de sus actos serían descritos como malvados, no son malas personas. Desorientados y temerosos, sí. Pero creo que todavía tienen bondad en ellos. Me dan comida y agua, velas y ocasionalmente un libro para leer o algunos trozos de papel para escribir. He desarrollado una tos persistente en el último año, y me temo que la falta de luz solar y la humedad omnipresente de este espacio sellado están causando lentamente daños que el tiempo y la medicina no pueden revertir. Sé que a veces me salen llagas por mi poca capacidad para bañarme, y los olores de mí mismo y el cubo de basura de la esquina son imperceptibles para mí ahora. Trato de separar mi odio por mi situación de los que la causan, y la mayoría de las veces creo que tengo éxito. Mi esperanza es que escribir esto ayude aún más. Cumplí 21 años hace 2 semanas, y como regalo mi hermano John me dio este cuaderno y un nuevo juego de bolígrafos Waterman Safety. No sabía que tal cosa existiera, y es realmente maravilloso tener una herramienta de escritura tan conveniente. Lloré por la amabilidad, y fuera de mi habitación, John miró dentro y mostró su triste sonrisa mientras yo me agachaba en la oscuridad, agarrando este libro y llorando suavemente mientras nuestra madre empezaba a cerrar la puerta por el día. No me queda mucha dignidad en este momento. La dignidad es como una planta. Así como una planta necesita luz solar y oxígeno, la dignidad necesita una audiencia y esperanza. Cuando estás completamente aislado, cuando dejas atrás cualquier idea de escapar del agujero negro en el que estás, te encuentras rápidamente perdiendo cosas como la dignidad. Mis principales razones para vivir han sido el impulso de los animales para sobrevivir y mi mundo interno. Siempre he tenido una poderosa imaginación, y en este purgatorio he pasado muchas horas lejos en alguna tierra lejana de mi propia creación. También me gustaba escribir, pero desde mi encarcelamiento ha sido raro que tuviera suficiente papel para escribir mucho de cualquier longitud. Eso, y el acto de bondad detrás de ello, es lo que hizo que el libro y los bolígrafos fueran un regalo tan maravilloso para mí. Sin embargo, cuando los conseguí, descubrí que tenía problemas para encontrar cosas sobre las que escribir. Después de 3 días de intentarlo, me di cuenta de algo. Mi imaginación empezaba a marchitarse y también a morir. Este pensamiento me aterrorizaba de una manera que no tenía por qué perder mi libertad o mi dignidad. Era el último refugio que tenía contra la desesperación, la última isla que quedaba en un mar creciente de locura y muerte. Si perdiera la capacidad de escapar a mi mente, estaría realmente perdido. Hace 6 días contemplé por primera vez la posibilidad de quitarme la vida. Para algunos eso puede parecer absurdo, ya que sé que mucha gente lo habría considerado o cometido el acto mucho antes de ahora.
Me gustaría decir que me había abstenido por mis profundas reservas morales o mi titánica fuerza de voluntad, pero ninguna de las dos cosas sería verdad. Con toda honestidad, la única razón por la que no me he quitado la vida antes de ahora es por el árbol fantasma. Sé que necesito explicarme, y para hacerlo de forma clara, necesito aclarar más cómo llegué a estar confinado aquí, un prisionero en el sótano de mi propia casa. Todo comenzó cuando tenía 11 años. El menor de 2 hijos y criado por 2 padres estrictos pero amables, todavía era propenso a frecuentes divagaciones de pensamiento y vuelos de fantasía. Era un niño en gran parte obediente, y tenía suficiente admiración por mi hermano y un respeto temeroso por mis padres, que cuando me reprendieron por soñar despierto contar cuentos fantásticos, realmente traté de frenar esas tendencias, o al menos limitarlas a mis propios pensamientos y conversaciones nocturnas con John. Supongo que por eso el problema con el árbol fantasma me tomó por sorpresa. Cuando me desperté el día después de Navidad y corrí afuera a jugar, encontré un nuevo árbol gigante cerca del borde de nuestro patio. Me llamó la atención no solo por la rareza de que un nuevo árbol apareciera de repente, sino también porque variaba mucho de cualquier otro árbol que tuviéramos o que yo hubiera visto. Donde la mayoría de nuestros árboles eran de pino o roble, con el ocasional dulce o álamo por la variedad, este árbol era algo totalmente distinto. Tenía un enorme tronco que se retorcía y deformaba sobre sí mismo antes de estallar en al menos 12 ramas distintas de tal circunferencia y altura que todas se erguían como árboles sustanciales por sí mismas. De estos árboles más pequeños salían remolinos de madera del color del vino rojo oscuro y verdes que parecían más nubes de tormenta que los grupos de hojas que yo suponía que eran. Debo aclarar que desde el principio tuve una sensación de la extrañeza de ese árbol, pero también sentí profundos sentimientos de alegría y emoción por su descubrimiento y presencia, como si algún gigante amenazante se hubiera establecido en nuestro patio, intentando un sueño profundo mientras vigilaba nuestra casa. Este pensamiento estaba firmemente en mi mente mientras corría hacia el árbol y lo tocaba. Su corteza se sentía extraña, pero era lo suficientemente sólida, y bajo el dosel de sus muchos brazos, podía oler un olor cálido y picante como nunca antes había olido. Hizo que mi cabeza nadara ligeramente, pero no de forma desagradable. De repente se me ocurrió que podría ser el primero en descubrirlo, y no podía esperar a mostrarles a John y a mis padres mi orgulloso logro. 10 minutos después, mis padres volvían a entrar en la casa, mi padre sacudía la cabeza con asco. John seguía afuera conmigo, con la cara llena de preocupación. Era 2 años mayor que yo, pero nunca parecía un hermano mayor, excepto en momentos como este. Era la mirada que ponía cuando tenía miedo de que yo me metiera en problemas o cuando no podía entender algo de lo que yo hablaba. En esos momentos asumía educadamente que lo que yo decía estaba de alguna manera mal. Odiaba esa mirada, pero ahora la entiendo. Ninguno de ellos podía ver el árbol. En los 2 años siguientes, ocasionalmente los llevaba al árbol, y cada vez me encontraba con más rabia y rechazo. Me dijeron que debía abandonar estos juegos y fantasías infantiles, que mi comportamiento continuaba deteriorándose y que necesitaba empezar a mostrar signos de crecimiento y de convertirme en un hombre. Finalmente, mi padre, que no era el más emocional de los hombres en los mejores momentos, me golpeó en la cara una tarde. Tenía lágrimas en los ojos cuando lo hizo, su voz llevaba una nota de cruda desesperación mientras me agarraba los brazos y me daba una ligera sacudida. Me preguntó por qué persistía en la historia del árbol, y qué habían hecho mal para que me convirtiera en lo que era. No me importaba cómo había molestado a mi madre. No me importaba lo que la gente del pueblo decía sobre mis extrañas costumbres. ¿Qué iba a decir? Sus palabras habrían dolido más cuando tenía 11 años, pero me estaba volviendo más grueso debido a las palabras regulares y a las miradas desdeñosas. Aún así, me tocó un nervio, me acusó de no importarme, de ser tan desconsiderado. Todo mientras me castigaban ciegamente por ser capaz de ver algo que ellos no podían. Así que, por frustración y rabia, por la necesidad de terminar el debate y las acusaciones de una vez por todas, hice lo que siempre había evitado hacer en presencia de otros. Me subí al árbol. Escuché a mi padre gritar con rabia para que dejara de hacer lo que sea que estaba haciendo. Pero incluso desde su posición ventajosa en el patio, estaba a solo 2 pies de altura antes de que pudiera decir a la distancia que ya no estaba tocando el suelo. Su voz se apagó en su pecho, pero era demasiado tarde. Estaba a 1 metro de altura y la conmoción anterior había sacado a mamá y a John.
Me concentré en subir la corteza familiar de mi árbol especial, la extrañeza de escalarla durante las horas del día o para un público no perdido en mí pero de importancia secundaria. Entonces oí a mi madre soltar un grito y casi perdí el control. Moví mis pies y me apoyé en la rama más cercana por un momento, recuperando el aliento y la orientación. Volviendo a mirar a la casa, vi a los tres mirándome con horror. Pensé en volver a bajar, pero no. Era hora de que esto se hiciera, así que continué subiendo hasta que estuve a más de 30 pies de altura y me posé como un mapache en una de las ramas más altas que podían soportar mi peso. Era extraño, pero a pesar de mi aversión general a las alturas, nunca me asusté al subir a ese árbol. Me hizo sentir vigorizado, como si estuviera participando en algún ritual secreto de la naturaleza que me reponía en cuerpo y alma. En la cima, me tomé un momento para contemplar la extensa tierra que nos rodea en la tenue luz de la tarde. Era tan hermoso. Con más que un poco de reticencia, volví mis ojos hacia mi familia, que estaba sentada acurrucada y rota en los escalones del patio delantero. Mi hermano y mi padre todavía me miraban, mientras mi madre lloraba suavemente en sus manos. Siempre había imaginado que su reacción sería algo así. A ellos les pareció que salté a un árbol de la nada, y ahora me senté en el aire. Intenté darles una sonrisa reconfortante, pero no pude hacerlo y probablemente no lo vieron. En su lugar, planeé bajar y explicarles que no estaba inventando el árbol y que solo porque no pudieran verlo no significaba que fuera imaginario o algo a lo que temer. Las cosas fueron bastante diferentes. Mientras hacía mis últimos movimientos cuidadosos para bajar a la tierra, sentí una cuerda alrededor de mi cuello. Me agarré de ella, perdiendo el equilibrio cuando me tiraron de los pies. Eran John y mi padre. Querían atarme. Peleé, pero fue un combate corto. Traté de explicarles, pero no quisieron saber nada más de mí. Me encerraron en el sótano esa noche, y para el fin de semana, esta habitación había sido construida y me dijeron que sería mi nuevo hogar hasta que fuera liberado de las garras del diablo. Encontré todo esto aterrador, por supuesto, y grité y lloré para ser liberado, pero no sirvió de nada. En el fondo de mi mente también encontré todo muy extraño, y al reflexionar lo encuentro aún más extraño. Mis padres eran personas religiosas, como John y yo, pero no demasiado. Nunca había sabido que mi familia fuera propensa a los ataques de piedad excesiva o a la histeria religiosa. Y aunque no dudaba de que lo que habían visto cuando subí al árbol fantasma era perturbador, nunca hubiera pensado que fueran capaces de algo parecido a esto. El abyecto abandono y encarcelamiento de su propio hijo. Sin embargo, no tengo una respuesta alternativa clara desde hace 8 años. Su determinación nunca ha flaqueado, y nunca he visto ningún signo real de esperanza de que llegaran a un punto en el que me liberaran. Más bien se mueven como cadáveres, o globos de aire caliente flotando en la fuerza de la triste aceptación y la loca convicción. Pasan por las rutinas y rituales de cuidarme la mínima cantidad que se requiere, pero me imagino que hacen todo lo posible para olvidarse de mí el resto del tiempo. Así como puedo sentir mi memoria del mundo y todos sus colores y olores y fuentes de alegría e imaginación desvaneciéndose de mí, solo puedo imaginar que me he desvanecido del mundo. Un fantasma acechando las cámaras más bajas de esta casa y las mentes de mi familia. Y como he dicho antes, fue mi conocimiento y creencia en el árbol fantasma lo que me sostuvo durante todos estos años oscuros. El sentimiento de que era especial, que de alguna manera me había elegido, y que la conexión mágica entre yo y el árbol daría más frutos que el hecho de morir en esta célula improvisada. Pero aún así, sentí que la última vela de esta esperanza secreta se estaba apagando. Entonces vi la raíz que atravesaba la pared. Era una cosa diminuta a 3 pies de la pared trasera de mi habitación, era imposible de ver en la oscuridad y fácil de perderse a la luz de las velas. Cuando la vi y la reconocí como una raíz del árbol, sentí una emoción que me recorría. Extendiendo un dedo palpador, toqué la punta del mismo suavemente y jadeé por la energía que me atravesó al contacto. Las imágenes y los sonidos inundaron mi mente, y sentí que me devolvía una vitalidad que no había conocido desde que mi familia me traicionó por primera vez. Mi dedo se había alejado de la raíz en el momento del primer contacto, y cuando lo alcancé de nuevo, vi que la raíz se movía para encontrarse conmigo. Sujetar mi dedo a ella la segunda vez fue menos impactante, pero no menos profundo. Sentí mi mente a la deriva mientras mis ojos perdían el enfoque y mi respiración se hacía más lenta. Estaba sentado en el borde de mi cama, inclinado hacia adelante con un dedo índice tocando esta extraña planta, y mientras miraba, la pared frente a mí parecía derretirse. Ya no era una pared de ladrillos, ni siquiera la tierra desnuda que había detrás.
En su lugar, era un gran túnel un pie más alto que yo, envuelto en raíces del árbol fantasma y lleno de una brisa de dulce aroma. El olor era la parte más poderosa en ese momento, como si mi cuerpo y mi mente estuvieran tan hambrientos de aire que no estuviera rancio y añejo, que la brisa del túnel me enviara a un profundo estado de euforía. Me quedé de pie y entré en ese túnel sin dudarlo, sin saber a dónde iba, pero resuelto en mi determinación de que cualquier lugar tenía que ser mejor que el que estaba dejando atrás. Como te puedes imaginar, tenía mucho que aprender. He aprendido y experimentado mucho más desde que empecé a transcribir el libro de Justin. Y este registro se está convirtiendo rápidamente más en una especie de póliza de seguro para mi seguridad que en una salida para algún tipo de angustia en la relación. Creo que podría estar en un verdadero problema aquí y no entiendo lo que está pasando. Pero antes de entrar en eso, publicaré la última parte de los escritos de Justin y volveré después para explicar lo que ha pasado desde que lo leí por primera vez. Cuando entré en el túnel por primera vez, caminé durante lo que parecieron ser horas. El camino se inclinaba hacia arriba y hacia abajo, el viento de un lado a otro, pero lo más extraño era que nunca me cansaba. Ya sea por mi exuberancia por haberme liberado finalmente de esa habitación o por algo que impregnara el aire dulce que respiraba, seguí hasta que llegué a un sendero que se ramificaba. Tomé el mejor camino de las tres opciones y seguí adelante. 5 giros más adelante, siempre tomando la opción más correcta, y me encontré acercándome a una pared. Temía que mi viaje llegara a su fin o que tuviera que intentar atravesar la pared para continuar, pero a medida que me acercaba se desvanecía y mi paso estaba despejado. Estaba en un sótano muy parecido al mío, pero diferente de varias maneras. No había ninguna pared ni puerta que dividiera parte de este sótano en una celda, y el espacio estaba totalmente desnudo de cualquier posesión o mobiliario. Después de echar un vistazo al sótano por un momento, subí lentamente los escalones y abrí la puerta de la cocina. La habitación estaba desprovista de cualquier signo de vida, y el único ruido era algún sonido distante del exterior. Explorando el resto de la casa, encontré lo mismo. No había señales de que alguien viviera allí. Cuando miré por la ventana de arriba, empecé a entender por qué. Esta versión de la casa estaba en el lecho de roca de una pequeña isla rodeada por el mar azul hasta donde la vista podía ver. Supongo que eso no era del todo cierto, ya que podía ver una masa de tierra más grande cerca del borde del horizonte hacia el oeste, pero eso no cambiaba el hecho de que esta casa estaba totalmente aislada y remota. En el lapso de 30 minutos, había caminado a lo largo y ancho de la isla 2 veces, y eso confirmaba mis sospechas de que estaba solo en este rincón de cualquier mundo extraño que pudiera ser. Bueno, casi solo. A 200 metros de la casa, el árbol fantasma se erguía orgulloso, sus hojas soplando suavemente en la brisa que salía del agua. No podía ser el mismo árbol, por supuesto, pero al mismo tiempo estaba seguro de que lo era. El árbol conectaba de alguna manera este lugar y el lugar de donde yo venía como un cordón umbilical de algún tipo. Mi mente estaba indecisa entre solo recordar todas las extrañas y hermosas vistas o maravillarme con las implicaciones de este mundo oculto y alternativo. Al final, la alegría de estar al aire libre y al sol se impuso. Pasé una hora caminando por el pequeño tramo de playa de arena frente a la casa y mirando el exterior de la misma. Era extraño. Esta casa era como la mía, pero no era la misma. Por un lado, estaba en muy buenas condiciones, sin la edad ni los daños que había en la mía cuando vi por última vez sus paredes exteriores. Por otra parte, no había ninguna señal de que una persona hubiera vivido allí. No vi tornillos o agujeros de clavos, ni manchas descoloridas de un mueble o una planta. Pensé que no era la casa en absoluto, sino más bien la idea de la casa. El ideal perfecto. La idea era convincente, y por alguna razón apaciguó temporalmente mi necesidad de más explicaciones. Aún así, no podía quedarme aquí indefinidamente. Aún necesitaba agua limpia y comida, y quería asegurarme de que podría encontrar el camino de vuelta a mi mundo antes de quedarme demasiado tiempo aquí o en otro lugar, si había otros mundos al final de esos otros caminos ramificados. Con un corazón pesado, volví a entrar. Volver a bajar al sótano fue la parte más difícil, pero me obligué a bajar esos escalones y entrar en el lugar que me sirvió de infierno en otra versión del mundo. La pared comenzó a disolverse a mi llegada, y en un impulso me agaché y raspé el número 2 en el suelo en el área donde estaba la cama en mi versión. Quería llevar la cuenta si había varios lugares demasiado similares para discernir, y eso parecía la mejor manera a corto plazo. Luego, con una respiración profunda, volví a atravesar la pared y entré en el túnel. Para mi sorpresa, retrocedí con bastante facilidad, y en pocos minutos estaba volviendo a mi celda.
Después de mirar brevemente la habitación para asegurarme de que era realmente mi celda, rasqué un 1 en el suelo debajo de mi cama. Luego me acosté en mi cama y comencé a formular un plan. Almacenaría comida y agua para los próximos 2 días y luego me aventuraría de nuevo en el tercero. Lo ideal sería encontrar las herramientas en otro mundo para asegurar mi libertad aquí o encontrar un mundo que me aceptara más que este. De cualquier manera, los últimos 2 días han sido los más difíciles de todo mi tiempo aquí, creo. La anticipación de nuevos lugares, de más libertad, es tan maravillosa que apenas puedo soportarla. El miedo a que no me funcione por segunda vez, o a que mi plan sea descubierto, me llena del más profundo temor. Pero ahora estoy en el precipicio. He hecho una burda bolsa de provisiones con mi funda de almohada y la pared, que ha estado inactiva los últimos 2 días, ya se está desvaneciendo como la niebla de la mañana en un rayo de sol. Puede ser que estas sean las últimas palabras que escribo en este precioso libro, que ha sido mi único confidente en la oscuridad y la luz de estos últimos días. Espero que el final de esta historia, crónica o no, me encuentre bien, seguro y libre. Ese fue el final de la escritura de Justin Paring. Cuando terminé de leerlo, bajé a esa habitación y vi el número 1 rayado en el suelo como él lo describió. Pero más que eso, vi lo que parecía una delgada raíz roja que sobresalía entre los ladrillos de la pared de enfrente. Estaba justo fuera del borde de la esponjosa y negra forma de hombre en la pared. Y cuando di un paso atrás vi que estaba lo suficientemente cerca de una mano de sombra como para que pareciera como si la raíz y el dedo se estuvieran moviendo para tocarse. Sentí una emoción de excitación y miedo, y antes de darme cuenta estaba extendiendo la mano para tocar la raíz yo misma. Un ruido repentino de arriba me hizo subir a pocos centímetros del contacto. Era Phil volviendo a casa, aún decidido a no compartir lo que había descubierto. Escondí el libro y subí a saludarlo. Tratando de contar vagas historias de desempacar y hacer mejoras en la casa mientras contaba las horas hasta que se durmiera y pudiera pensar qué hacer después. Finalmente, decidí que era bueno que Phil me hubiera interrumpido. Necesitaba aprender más sobre todo esto antes de tomar decisiones precipitadas. Empecé por preguntarle a Phil el nombre del agente inmobiliario que nos había vendido la casa. Había estado presente para la firma de algunos papeles al final, pero nunca había tratado con el agente. Pero Phil me dijo que no había ningún agente. Le había comprado la casa a un administrador de bienes raíces que la había puesto en línea. Eso fue extraño, porque estaba segura de que había mencionado a un agente antes, pero no podía asegurarlo. Me preguntó por qué le preguntaba, e inventé la excusa de que quería saber si los antiguos propietarios tenían los nombres de los colores de pintura específicos que habían usado en la casa. Como es típico de Phil, aceptó esto sin más discusión y terminó de prepararse para ir a la cama. Al día siguiente, fui a la biblioteca, que a diferencia de todas las películas y programas de televisión que he visto, no me sirvió para averiguar ningún detalle sobre la espeluznante casa en la que vivía o sobre los anteriores propietarios. Me estaba quedando sin ideas cuando pasé un cartel que decía Sociedad Histórica. Era aparentemente un cuasi museo de la historia local. Aunque su pequeño tamaño y su abrumadora devoción por los antiguos equipos agrícolas y las fotos de la calle principal 50 años antes no daban la mejor impresión de su profundidad o amplitud. Afortunadamente, la mujer que dirigía el lugar era muy amigable y conocedora. Dijo que su bisabuela había sido prima lejana de la familia Paring. Eran una familia extraña, por supuesto. Se mantenían aislados, especialmente cuando los chicos crecían. Entonces la gente empezó a notar que Justin no se encontraba en ninguna parte. Ya no venía al pueblo ni iba a la iglesia. Pero era una época diferente en ese entonces. La gente se ocupaba más de sus propios asuntos, y no iban a hacer preguntas si no tenían que hacerlo. Los rumores decían que Justin se había escapado o había muerto y los padres no podían soportarlo. Así que nadie volvió a ver a Justin. Sentí una mezcla de tristeza y alivio brotando dentro de mí. Tristeza de que la terrible vida de Justin fuera real y alivio de que finalmente pudiera haber escapado a un lugar mejor. Sacudió la cabeza. No, pero el resto de la familia tampoco duró mucho tiempo. Una noche, alguien ingresó a la casa y mató a los padres y al hermano. O al menos eso es lo que la gente se imaginó. Había sangre y todos estaban desaparecidos, aunque nunca se encontraron los cuerpos. No pude evitar sentir una triste satisfacción de que fueran castigados por la forma en que trataron a Justin. Lo que sea que les hizo, no fue suficiente. Pero la mujer estaba frunciendo el ceño ahora. Podría jurar que tenía una foto de ellos. Sé que la tenía, lo juro, esto me va a volver loca hasta que la encuentre. Levantó la vista de hablar consigo misma y me dio una palmadita en el brazo con una sonrisa. Lo siento, cariño, pero te diré algo. Dame tu número y te enviaré una copia de la foto si la encuentro. Media hora más tarde y estaba de vuelta en el sótano.
Ya basta de estar a salvo, quería ver cuánto de esto era real. Extendí la mano y toqué la raíz, sintiendo una oleada de energía inundar mi cuerpo mientras lo hacía. Al caer sobre el colchón podrido, mi mano atravesó la tela y se estampó en los muelles oxidados. Retiré la mano, el miedo al tétanos bailaba en mi cabeza, pero no vi ningún corte o rasguño. Además, tenía otras cosas en las que pensar. Como que la pared frente a mí se había disuelto. Aún sintiendo el chorro de energía crujiendo por mi piel, me levanté y empecé a caminar hacia adelante. El túnel era tal como él lo había descrito, y pude oler el aire dulce y brillante que entraba en esa húmeda habitación secreta mientras sentí el zumbido de mi teléfono. Una y otra vez, sofocando una ola de irritación, saqué mi teléfono y lo abrí. Había 2 nuevos mensajes de texto de un número con el que no tenía un nombre asociado. Cuando lo abrí, me di cuenta de que era la mujer de la sociedad histórica. El primer texto era un mensaje. Decía, lo encontré, esta es una foto de la Pascua de 1901. La Iglesia Bautista tomó fotos familiares para todas las familias locales que eran miembros. Esta es la familia Paring de izquierda a derecha. John, Stewart, Edna, Justin. El segundo texto era la propia foto. Era en blanco y negro, por supuesto, pero de una calidad sorprendentemente buena para su época. Haciendo un zoom en mi teléfono, llené la pantalla con los rostros de cada persona por turno. John, su sonrisa amigable pero triste. Stewart, sus ojos duros y severos. Edna, su rostro abierto y cálido. Justin, no era posible. Le envié un mensaje a la mujer, preguntándole si estaba segura. Si estaba segura de que la persona de la foto, la de la extrema derecha, era Justin Paring en 1901. Un momento después respondió que estaba segura, algo andaba mal. No le respondí, no tenía ninguna respuesta que dar que tuviera algún sentido. Porque la persona de la foto, años más joven, pero inequívocamente él, la persona que ella dijo que era Justin Paring. Lo conocía muy bien. Era Phil. Justo entonces oí que la puerta principal se abría arriba. Él estaba en casa. Consideré la posibilidad de subir las escaleras. Tratar de inventar más medias verdades o enfrentar a Phil / Justin. Pero en lugar de eso corrí hacia el túnel. 5 pies en la pared detrás de mí se desvanecieron a la vista, y aunque asumí que todavía podía volver a salir por ahí, por el momento no me importaba. Estaba cansada de esperar algo especial, cansada de estar asustada cuando algo tan mágico estaba justo delante de mí. Iba a ver las cosas por mí misma en vez de solo leer sobre ellas. El túnel siguió adelante, cámara tras cámara de profundas raíces rojas y tierra oscura y limosa. Como Justin había descrito, finalmente llegué a una ramificación de caminos. En lugar de tomar el de la derecha, tomé el del centro. Seguí por lo que se sintió como horas. Pero nunca estaba cansada o hambrienta, y con cada ramificación del camino sentía la urgencia de seguir creciendo. El camino del centro siempre lleva a otra opción más allá del camino enredado. Entonces vi que estaba entrando en una cámara más grande. Tenía una forma circular, el techo y las paredes eran una interminable cascada de raíces entrelazadas, excepto por varias aberturas cada poco metro que asumí que conducían a otros caminos tortuosos. Las raíces aquí no eran rojas en su mayor parte, sino un gris ahumado que era casi negro. Y la piel de esas raíces tenía ampollas y cicatrices en muchos lugares como si hubiera habido un incendio aquí en algún momento. Mirando al centro de la habitación, vi un pequeño crecimiento de ramas que casi parecía una especie de pedestal para la maraña de raíces negras que yacían encima. Si tuviera que adivinar, diría que aquí es donde el fuego comenzó, pero lo que sea que haya sucedido, el árbol fantasma, o árboles, dependiendo de cómo se lo mire, ha sobrevivido. Podía ver brotes verdes y nueva corteza roja sin cicatrizar que se asomaba a través del residuo de ceniza negra que las llamas habían dejado atrás. Estaba extendiendo la mano para tocarlo, sentí una fuerte y apremiante necesidad de tocarlo, pero algo me retuvo. Sea lo que sea este lugar, era claramente significativo. Importante, y tuve la sensación de que, en cierto modo, era más una puerta y un umbral de lo que había sido incluso pasar por el túnel. Así que di un paso atrás, elegí un nuevo túnel y seguí adelante. Aunque mi teléfono celular era inútil para las llamadas telefónicas aquí. Lo usé para hacer un seguimiento de mi elección en la cámara más grande y el par de veces en que había un número par en los túneles sin camino central para elegir. Finalmente, después de lo que pareció una hora o más, vi una pared. Cuando me acerqué a ella, se disolvió como lo había hecho la pared de mi casa, pero en lugar de entrar en una húmeda celda secreta, parecía que estaba entrando en una gran habitación bien iluminada que alguien usaba como taller de carpintería. Entrando en silencio, escuché cualquier señal de movimiento, pero no había ninguna. Todavía estaba en el sótano de la casa.
de una versión de la casa, y la combinación de similitudes y diferencias lo hacía parecer surrealista. Me detuve a mirar bajo un banco de trabajo ocupado por una lijadora de banda y lo que pensé que podría ser un modelo Dremel de algún tipo. Y allí vi un descolorido 43 arañado en el suelo donde estaba la cama en mi versión de la casa. Al entrar en la otra habitación, vi que era una especie de sala de medios. Aunque lo que pensé que debía ser el televisor era simplemente un gran panel de vidrio o plástico suspendido del techo por 2 cables trenzados. No tenía ni idea de cómo funcionaría algo así, pero supuse que no importaba. Podría ser la menor de las diferencias en este mundo. Subí las escaleras y abrí con facilidad la puerta del sótano, y mientras se abría había 2 hombres sentados en una mesa comiendo cereales. O, mejor dicho, habían estado comiendo cereales. Ahora me miraban fijamente. ¿Qué carajo? Uno de ellos gritó mientras se ponía de pie, su expresión una peligrosa combinación de miedo e ira. ¿Quién carajo es usted, señora? El otro hombre intentaba calmarlo, pero no escuchaba. Cerré la puerta de un portazo antes de que él la alcanzara y bajé corriendo las escaleras de 2 en 2, desesperada por llegar a la pared y aterrada de que esta vez no se abriera para mí. Pero el túnel estaba listo y esperando, y cuando pasé por él, la pared se cerró detrás de mí, protegiéndome. Me quedé allí un momento, con las manos en las rodillas y respirando con dificultad, más por miedo y adrenalina que por esfuerzo. Tenía que ser más cuidadosa, nunca supe en qué me iba a meter, y tenía que estar preparada. Debatí sobre el camino de regreso en ese entonces. Podía conseguir los suministros adecuados y luego volver a salir para explorar más mundos con algo más que mi teléfono celular y determinación. Pero finalmente decidí que primero lo intentaría una vez más. Retrocedí 2 giros y luego tomé otro camino. Esta vez el túnel se prolongó durante bastante tiempo, y después de 7 opciones más me encontré en otra pared. El sótano en el que entré estaba muy oscuro y me estremecí al cruzarlo con la linterna de mi teléfono móvil como única fuente de iluminación. Hacía mucho frío aquí, casi me doy la vuelta, pero luego vi un número grabado en el suelo. 71, por alguna razón me hizo querer seguir. Necesitaba ver más de lo que Justin había visto. Tratar de entender más de lo que había experimentado antes de que lo confrontara. Obviamente me había estado mintiendo, posiblemente tratando de engañarme para que hiciera algo, y no quería entrar en esa conversación con nada más que sus viejos escritos para guiarme. Así que avancé muy despacio hacia el resto del sótano, sosteniendo mi pequeño teléfono como una estrella guía mientras avanzaba a través de la fría oscuridad. Escuché en lo alto de las escaleras durante un par de minutos antes de decidir que probablemente era seguro abrirlo. Cuando lo hice, vi que la casa estaba totalmente vacía, como Justin había descrito en su viaje a la casa de la isla. También me di cuenta de que mientras la casa estaba oscura, había un tenue brillo azul que entraba por las ventanas. Mi primer pensamiento fue que estaba en un mundo donde era tarde en el crepúsculo o temprano en la mañana, pero cuando me acerqué a la ventana sobre el fregadero de la cocina, vi que estaba equivocado, estaba en una cueva. La casa, tan extraña e imposible como parecía, estaba en una especie de cueva enorme. Fui a la puerta principal y la vi. El aire era aún más frío afuera, y aunque no había fuentes de luz distintivas, el aire estaba saturado de un suave brillo azul. Me recordaba en cierto modo a la luz de los túneles del árbol fantasma, pero en lugar de ser reconfortante, me llenaba de una vaga y terrible sensación de temor. Aún así, quería ver esto a través. Dejé la puerta principal abierta para una rápida huida y caminé unos pasos más dentro de la cueva. Era una caverna enorme, y en la distancia apenas podía distinguir varios puntos oscuros que asumí eran túneles que conducían a otras partes del sistema de cuevas en el mundo en el que me encontraba. Giré a mi derecha y vi el árbol fantasma allí, sus ramas rojas y hojas verdes fluyendo en las corrientes de una brisa que no podía sentir. Sentí una oleada de felicidad y familiaridad al verlo, como si me hubiera encontrado con un viejo amigo, y me encontré dirigiéndome hacia él. Entonces me di cuenta de los cuerpos apilados en su base. Perfectamente conservados, 20 cuerpos o más estaban apilados en la base del árbol, y mi primer pensamiento fue que se trataba de una extraña ofrenda de quien o lo que fuera que viviera aquí. Luego vi las líneas negras de corrupción que se trazaban desde varios de los cuerpos hasta el tronco del enorme árbol. Los cuerpos lo estaban envenenando. Vi que el vientre distendido de uno de los cuerpos se movía. O algo dentro de los cuerpos lo estaba envenenando. Di un paso atrás, tomando más detalles de la caverna que estúpidamente había decidido que sería bueno explorar. Había más cuerpos en diferentes puntos a lo largo del suelo, algunos con estómagos hinchados y cambiantes, otros con aspecto de estar simplemente tomando una siesta. En total, vi más de 100 cuerpos en la tenue oscuridad de esa interminable luz índigo. Y entre todos esos cuerpos había numerosas líneas cortadas en el suelo pedregoso. Casi como si hubieran sido cortadas con una cuchilla o una sierra.
¿Qué ofreces como tributo a tu necesidad, viajero? La voz resonó en mi mente como los tonos altos de una campana de iglesia. Inteligente y femenina, llevaba un trasfondo de emoción inhumana que podía ser primo de la ira o de la diversión o ambas. Me di la vuelta, buscando la fuente. Al principio no vi nada, pero luego en uno de los túneles negros de la distancia, vi un par de llamas azules bailando en el aire. Eran sus ojos. Corrí hacia la casa, cerrando la puerta del frente y del sótano detrás de mí mientras bajaba las escaleras y volvía al túnel. Eso fue suficiente para mí. Quería irme a casa y dejar todo esto atrás. Hablaría con Justin/Phil si él quisiera, pero después de eso estaba empacando mis cosas y nunca más volvería a ninguna versión de esa maldita casa. Me tomó lo que parecieron horas para volver. Encontré el camino fácilmente, e incluso cuando me encontré con esa cámara quemada central con su multitud de caminos, elegí el correcto sin dudarlo. Pero aún así sentía que estaba tardando una eternidad. Cuando finalmente crucé de nuevo a la celda de Justin, me sentí tan aliviado que me tomó varios momentos notar lo que era diferente. La pared que dividía la celda del resto del sótano estaba de nuevo levantada. Había desmantelado una gran parte central de la pared de ladrillos que había separado la habitación de Justin del resto de la casa. Y todo había sido reemplazado con nuevos ladrillos excepto un pequeño espacio de 2 ladrillos de ancho y alto. Era el espacio suficiente para ver a Phil mirándome. Hola, cariño. ¿Has estado en un pequeño viaje? ¿Te lo has pasado bien? Corrí hacia la pared, dándome cuenta de paso que la celda estaba ahora iluminada por un par de linternas LED en la mesita de noche y en el pecho respectivamente. El bastardo me estaba tendiendo una trampa aquí. Phil, Justin, como quiera que te llames, déjame salir de aquí. Me sonrió agradablemente. No se puede hacer, cariño. Y aunque lo hiciera, no te serviría de nada. Ahora perteneces al árbol. Lo sentí cuando pasó de mí a ti. Empujé contra el ladrillo con rabia, pero no se movió. ¿Por qué estás haciendo esto? Hice una pausa y añadí, te quiero. Su sonrisa se hizo más fría. Eso es muy lindo. Sabes, has estado fuera durante todo un día. Solo empecé a trabajar en la pared hace un par de horas. Antes de eso hice una lectura ligera. Tu maldito y precioso diario. Dando un par de pasos atrás, levantó mi diario de una pila menguante de ladrillos que había bajado para el trabajo. La diferencia entre tu diario y el mío es que yo tenía problemas reales para escribir. Bueno, ese y el mío están mucho mejor escritos. Jesús, tenía una educación de 9º grado cuando escribí esto, y tú tienes una maestría. El sistema educativo moderno es una mierda. Sacudió la cabeza antes de respirar profundamente. Pero no, estoy enfadado y herido, y eso me hace mezquino. Déjame empezar de nuevo. Colocó el diario sobre los ladrillos y se acercó al agujero en la pared. Cuando entré en esos túneles de nuevo, estaba tan feliz y emocionado. Pensé que estaba a punto de ir a una aventura mágica y vivir una vida llena de libertad y maravillas. En cambio, ¿sabes lo que encontré? Mi mente seguía corriendo para salir de esto, pero pensé que era mejor seguirle la corriente por ahora. ¿Qué es eso? Ya no sonreía más. Después de viajar a más de 200 mundos diferentes, descubrí 3 cosas. 1. Muchos mundos están llenos de gente como nosotros. Después de unas pocas docenas de esos, me di por vencido en encontrar un mundo donde la gente no sea en gran parte egoísta de mierda. 2. Algunos de esos mundos son mucho, mucho peores. Phil hizo una pausa, ladeando la cabeza. ¿A cuáles fuiste? No sé si te diste cuenta, pero numeré casi todas las que fui. Lo miré fijamente, tratando de no mostrar cuánto deseaba atravesar esa pared y alcanzarlo. 43 y 71. Pareció reflexionar por un momento y luego sus ojos se abrieron mucho. 71. Oh mierda, ¿en serio? Tienes un asombroso sentido de la orientación. Vaya. Sí, no aconsejo un viaje de regreso allí. Me estremecí al recordar. Sí, no pienso hacerlo. Mira, ya no quiero ir a ninguna parte. Por favor, déjame salir y haré lo que quieras. Quédate, vete, no me importa, solo no me dejes aquí. Ya estaba sacudiendo la cabeza, y de hecho ahora parecía triste. No. Lo siento, pero no. Porque lo tercero que descubrí fue que una vez que tocas la raíz y entras en el túnel, estás atado al árbol fantasma. Al principio pensé que era un regalo. Envejecí increíblemente despacio, nunca tuve hambre o sed o cansancio en los túneles, y tenía todos estos lugares a los que podía ir. Phil empujó mi diario de la pila de ladrillos al suelo y se sentó. Pero después de unos meses de eso, me cansé de ello. Encontré un mundo que parecía ser menos terrible que la mayoría, y me establecí. Construí una vida allí. Me enamoré.
Puso sus manos en su regazo y pude ver que estaban en forma de puños. Y entonces un día me desperté en los túneles. En lo que yo llamo la sala del corazón. Encontré el camino de regreso a mi nuevo mundo, mi nueva vida. Pero el árbol no abría el camino. Finalmente me di cuenta de que tenía que volver y quedarme con él en la sala del corazón. No podía explorar ningún mundo durante ese tiempo. Lo que parecía una eternidad pasó, y periódicamente volvía al túnel que necesitaba y aún veía la pared levantada. Hasta que finalmente no lo fue. Estaba tan feliz. Corrí al sótano, subí las escaleras, y me dispuse a buscar a mi novia o a cualquiera de los amigos que había hecho. Fue entonces cuando me di cuenta de que habían pasado 10 años. Se inclinó hacia adelante, mirándome con somnolencia. A lo que equivale es a esto. Puedes ir a explorar, pero después de 2 o 3 años, el árbol te hace retroceder. Y después de eso, tienes que quedarte con él 5 veces el tiempo que hayas estado fuera. No sé si se siente solo, o si nos necesita para algo, o si es simplemente malo, pero esas son las reglas. Empecé a decir que lo sentía, y él levantó la mano con una mirada. Guárdala. Estoy tratando de explicarle como una bondad. Así que no empieces todo esto totalmente en la oscuridad como yo. No lo presiones. Esperó un segundo y luego siguió. Después de que me di cuenta de cuánto tiempo había pasado, me di por vencido para quedarme en ese mundo. Fui a explorar de nuevo, aunque sin la esperanza de una vida permanente en algún lugar, no significaba tanto. Descubrí lo que te digo a lo largo de los años, quedándome durante diferentes cantidades de tiempo en diferentes lugares, y después de todo lo que vi, me di cuenta de algo. No era especial. Ninguno de nosotros lo es. He visto múltiples versiones antiguas de mí mismo. Todas eran poco notables. He conocido gente de muchos mundos, y no hay más que un puñado que destaque. Pero, aunque eso fue deprimente en cierto modo, también me dio la esperanza de que no tenía que ser yo quien llevara esta carga para siempre. Podría encontrar un reemplazo. Como creo que ya te habrás dado cuenta, me deshice de mis padres y de mi hermano también. Fue durante una época oscura al principio, antes de que hubiera encontrado mi nuevo mundo y el amor, pero después de que me desanimara en mis viajes. Volví y los maté mientras dormían, arrastrando sus cuerpos a los túneles por una razón que tenía sentido en ese momento, pero que ahora se me ha escapado. Años más tarde, volví y compré la casa del banco que se quedó con ella. Curiosamente, la gente no había hecho cola para comprar la vieja casa de los asesinatos con las espeluznantes vibraciones, así que la conseguí barata. Esto fue en los años 50, y he estado sentado en ella desde entonces, saliendo periódicamente para tratar de encontrar un buen reemplazo. Pero no ha sido fácil. Con el tiempo me di cuenta de que no puedes noquear a alguien y meterlo en el túnel. Tampoco puedes forzarlos a que acepten entrar en él. No, tienen que tocar voluntariamente la raíz y entrar en el túnel para que sean atados en tu lugar. Se rió amargamente. Por supuesto, no lo sabía con seguridad hasta ahora. Era toda una conjetura. Hace unos 15 años decidí que era inútil y que era mejor tratar de matar el maldito árbol, aunque muriera con él. Así que salí, cogí un bidón de gasolina e intenté quemar la sala del corazón. Sí, lo vi, escuchó mis palabras y sonrió, asintiendo con la cabeza. No parecía que funcionara demasiado bien. Su expresión se oscureció y se puso de pie. No. No lo hizo. Creo que lo lastimé, pero no sé si puede morir. Así que me di por vencido y volví a intentar encontrar a alguien que pudiera ocupar mi lugar, si fuera posible. Ahí fue cuando apareciste. Bueno, tú no. Sino otra versión de ti. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿De qué estás hablando? Se le salió una ceja. ¿Qué opinas? Mundos alternos, alternense. Sigue el ritmo. Conocí otra versión de ti y me relacioné con ellos. Los llevé a la casa, pero no eran tan curiosos y trabajadores como tú. No mordieron el anzuelo de mis sutiles indirectas o incluso yo descubriendo la habitación oculta que había hecho allí. Para cuando estaba consiguiendo que se interesaran, me volvieron a meter en el puto corazón. Deberías haberles dado una nota misteriosa. Sabía que debía callarme, ya que lo hice enojar más, pero no pude evitarlo. Pero esta vez Phil parecía confundido. ¿Nota? Nunca te dejé una no. Oh, espera. ¿Qué decía? Ven a vivir en las cenizas de mi corazón. Dices que no escribiste eso, estaba en tu, o al menos en tu vieja letra de Justin. Phil se encogió de hombros. Honestamente, no hay ninguna nota mía. Supongo que el árbol hizo eso. Su intento de ser misterioso e irónico, tal vez. No lo sé.
Me preguntaba cómo te subiste a él tan rápido. Supongo que el árbol también se cansó de mí, lo cual es comprensible. Miró hacia otro lado, con una expresión extraña. De todos modos, cuando pude salir de los túneles de nuevo, volví aquí y te encontré. Te encontré, si soy sincero. Y sabes, en realidad te amé. He estado muy conflictivo todo este tiempo sobre si podría seguir adelante con esto. Bueno. Miró mi diario en el suelo. Al menos antes de leerlo. Se dio la vuelta y agarró un nuevo ladrillo, raspando el mortero en el espacio que iba a ir. Empecé a gritarle que se detuviera, pero no se detuvo. Después de un par de minutos, solo quedaba un ladrillo fuera de lugar. Puse esas linternas ahí para ti, y hay una mochila en la cama con comida y agua. Te sugiero que viajes, pero ten cuidado y ten en cuenta los límites de tiempo. No te encariñes demasiado con ningún lugar porque no puedes quedarte para siempre. Y te dejé un nuevo diario en el pecho. Tal vez también escribas sobre esta parte. Si lo dejas cuando termines, lo mantendré a salvo. Tal vez incluso deje que otras personas lean lo que escribiste. No importará. Se detuvo, sus ojos se turbaron. Supongo que seré el villano en tu historia. Empezó a poner mortero alrededor de los bordes de la abertura final. Fui a 211 mundos diferentes. ¿Y sabes qué? Había células como esta en 93 de ellos, junto con 93 versiones de mi cadáver. Al vivir en esa habitación, siempre quise creer que mi familia acababa de cometer un error. Que eran buenas personas que escogieron el camino equivocado cuando el camino se bifurcó. Pero no, eso era lo que eran, de principio a fin. Puso el último ladrillo en posición y empezó a empujarlo. Supongo que todos somos el villano de alguien.